Luna, mira cuántos mensajes nos han llegado a la computadora de mamá. Es verdad, Panchi. El cariño de nuestros amigos es gigante. Y hoy vamos a abrir el primer mensaje oficial de una seguidora muy especial. ¡Qué emoción! ¿De quién es? ¿Cómo se llama el valiente de hoy? Es la historia de Cairo, un guerrero que vivía en las calles de San Juan, muy cerca de nuestra casita. Cairo caminaba solito por el barrio, pero no estaba del todo solo. Una señora de gran corazón llamada Lidia lo alimentaba todos los días. ¡Qué suerte tuvo! Pero un día Lidia notó algo raro. Cuando Cairo se estiró en el suelo, vio una bola enorme en su barriguita. Además, el pobre hacía muecas al comer. Algo no andaba bien en su boquita. ¡Ay, no! ¿Y qué hizo Lidia? Ella no lo dudó. Lo rescató y lo llevó volando al veterinario. Ahí descubrieron la verdad. Era una hernia gigante y tenía úlceras muy dolorosas en la boca. ¡Pobre amiguito! Me contaron que hasta vomitaba sangre. Los doctores llegaron a pensar que era algo muy malo, incluso cáncer. Fueron momentos de mucho miedo, Panchi. Él estuvo un mes internado luchando por su vida. Pero después de una biopsia y un tratamiento muy largo... ¡Dilo ya, Luna! ¿Qué pasó con Cairo? No era cáncer. Cairo se recuperó de su operación de hernia y de su boquita. Fue un verdadero milagro de paciencia y amor. ¿Y dónde vive ahora ese guerrero? Pues con Lidia. Ella no pudo dejarlo volver a la calle. Ahora él tiene un hogar calentito y nunca más volverá a pasar hambre ni dolor. ¡Qué final tan hermoso! Amigos, si tienen una historia de milagro como la de Cairo, escríbanos a lunaepanchito@gmail.com. Ahora, Panchi, vamos para la segunda historia de este episodio. ¿Quién será? Es de nuestra amiga Lidia otra vez. Ella sí que tiene un corazón de oro, siempre rescatando amiguitos. Es cierto, Panchi. Esta es la historia de Rema. Lidia la encontró en su trabajo cuando apenas era una bebé de unos 5 meses. Al principio, parecía que eran solo unas hojas moviéndose a lo lejos. ¿Hojas? Pero era la gatita Rema. Sí, y estaba muy malita. Tenía una patita en carne viva, muy lastimada. Lidia dice que el olor era muy fuerte, ya tenía una infección fea. No se sabe si fue un accidente, un perrito o alguien malvado, pero Rema estaba sufriendo mucho. ¡Ay, pobre bebé! Tan pequeñita y solita en la calle con ese dolor. Pero Lidia no la dejó ahí. La llevó corriendo al veterinario. Rema tuvo que tomar muchísimos medicamentos, pero ¿sabes qué? ¡Su patita se salvó! ¡Qué valiente es Rema! Y apuesto a que Lidia no pudo dejarla ir, ¿verdad? ¡Adivinaste! Lidia le tomó tanto amor que decidió que Rema nunca más volvería a la calle. Hoy ya tiene 3 añitos. Aunque camina un poquito raro y toma sus medicinas para la artritis, vive feliz y protegida con sus hermanitos. Miren el video. Un aplauso para Lidia por cuidarla y para Rema, que es joven por fuera, pero toda una abuelita por dentro. ¡Qué maravilla! ¡Luna, no cerremos el sobre todavía! Mira esta última carta que nos envió Wilmary. Es la historia de un galán llamado Botitas. Botitas no estaba solo, Panchi. Fue abandonado junto a sus hermanitos. Uno encontró hogar rápido, pero Botitas y su hermanita Gordy se quedaron viviendo en la calle, donde Wilmary los cuidaba con mucho amor. Pero la vida en la calle es dura. ¿Qué le pasó a nuestro amigo? Un día, Botitas se enfermó de sus riñones. Empezó a orinar con sangre y Wilmary, sin pensarlo, lo llevó al veterinario. Tenía una infección fuerte y necesitaba medicina y, lo más importante, una comidita especial muy rica. ¡Uy, yo sé cómo es eso! Si la comida huele rico, todos los gatos del barrio quieren probarla. Exactamente.
Wilmary intentó darle su comida especial dentro del edificio para que los otros no se la quitaran, pero a la dueña del lugar no le gustó y se quejó. Botitas y su hermanita Gordis eran inseparables en la calle. Wilmary los amaba a los dos, pero cuando Botitas se enfermó, tuvo que tomar la difícil decisión de llevarlo a casa para salvarle la vida. A veces no podemos llevárnoslos a todos, pero Wilmary nunca dejó sola a Gordis, seguía alimentándola todos los días en el edificio. Así es, pero hace unas semanas algo triste pasó. Gordis desapareció. Wilmary la ha buscado por todo el barrio, preguntando a cada vecino, pero nadie sabe dónde está. Queremos creer que alguien vio lo linda y tierna que es Gordis y decidió abrirle las puertas de su hogar para cuidarla para siempre. Sí, vamos a enviar mucha energía positiva para que Gordis esté segura y calientita en algún sofá, igual que su hermano Botitas. Wilmary decidió que Botitas y su salud eran lo primero, así que lo adoptó oficialmente. Ahora Botitas vive feliz, sano y tiene 2 nuevas hermanitas gatunas que Wilmary ya tenía en casa. ¡Qué final tan increíble! De la calle al sofá y con su comida especial asegurada. Eso es vida de rey. 3 historias, 3 milagros y un solo mensaje. El amor de un rescatista puede cambiar el mundo de un gatito para siempre. Así es, Luna. Y recuerden, si quieren que contemos la historia de su valiente, escriban a lunapanchito@gmail.com. No olviden darnos un like, suscribirse y compartir este video. Cada visualización nos ayuda a llegar a nuestra meta para monetizar y seguir ayudándolo. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!